Les pido que me acompañen a la lectura en Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde los versículos 6 al 11. Romanos 5, 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bien, mis hermanos, cuando conversamos de tener la meditación acerca del Señor y empecé a repasar algunas cosas, no me di cuenta que el pasaje que había tomado estaba en Romanos capítulo 5. Y después que ya lo había decidido y ya no había forma de volver atrás, entonces recordé que Sujel está predicando de capítulo 5, de Romanos, capítulo 5 Romanos, Sujel está predicando y ya él terminó el capítulo 4. O sea que próximamente él va a predicar del capítulo 5. Pero después pensé que no me preocupaba por eso, porque él está predicando sobre el texto, ¿verdad? Desde el capítulo 1. Y esto es una breve meditación. Eso espero. Es una breve meditación, simplemente dando unas pinceladas aquí o allá de un versículo más específico. Por otro lado, cuando lo escuchaba esta mañana en la introducción de su sermón, empezaba a hablar acerca del amor de Dios. Y yo decía, wow, precisamente de eso es que voy a hablar esta noche. Y él y yo no coordinamos. Así que eso me da a mí la convicción de que Dios quiere que este pueblo escuche acerca del amor de Él. Así que mis hermanos, yo le pido que oremos para que entonces nos preparemos a lo que tenemos delante. Vamos a participar de este memorial. El Señor lo dejó instituido para que nosotros recordáramos cada vez que participáramos de Él la muerte y resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo. Somos seres que olvidamos. Por eso vemos en las Escrituras con frecuencia memoriales, fiestas instituidas para ayudarnos a recordar. Y en esta iglesia de manera particular, una vez al mes, los primeros domingos de cada mes nos detenemos y participamos de la comunión del vino y del pan, recordando la muerte del Señor y regocijándonos en la comunión que tenemos a través de esa muerte. Así que vamos a orar. Oh Rey de los cielos, gracias damos, Señor, por tu amor, tus misericordias y gracias por tu fidelidad. Esta mañana, Señor, cuando tus escrituras fueron abiertas, nuestros corazones se regocijaban, se compungían, te alababan. Oh, qué privilegio tan grande, Señor, tenemos de tener a un Dios como tú, como nuestro Padre. Ayúdanos a ser agradecidos. Al acercarnos ahora a la mesa, también nosotros te pedimos, Señor, que tú traigas a nuestras mentes y corazones quién tú eres, lo que el Señor Jesucristo hizo, y que podamos recordar con gratitud, con admiración, la obra hecha a nuestro favor. Sé con este tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero de manera específica, habiendo leído esta porción, repetir de nuevo el versículo 8. Dice allí, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando celebramos la cena del Señor, eso es tan instructivo porque nos permite recordar tantos aspectos involucrados en este evento, el evento más portentoso que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Nosotros podemos ir a textos que nos recuerdan lo que le costó al Señor la salvación tan grande que nos ha sido gratuitamente otorgada. Nosotros podemos pensar en los beneficios que recibimos. Nosotros podemos recordar lo que el Señor dejó para hacernos, siendo rico,
empobrecerse Él y hacernos ricos a nosotros. Son muchas las porciones o los aspectos que uno puede traer a su memoria que mueven a uno a alabanza y a gratitud. Sin embargo, el que nos ocupa en el día de hoy es precisamente la maravilla de su grande amor. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queremos centrarnos en aquello que movió al Padre a entregar a su unigénito para la salvación de su pueblo. Y en ese sentido, mis hermanos, lo que quiero ver de manera breve son 5 aspectos de ese amor que nosotros encontramos no solamente en el versículo 8, sino aún en su contexto. Y lo primero de que queremos ver es el amor de Dios diferenciado. ¿Qué significa esto? Sencillamente lo que queremos decir es que el amor de Dios es diferente, muy diferente al nuestro. Si hay algo por lo que nosotros debemos dar gracias es precisamente porque Dios no es como nosotros. ¿Y cómo es nuestro amor generalmente? Bueno, el versículo 7 lo dice. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Es una osadía que alguien se atreva a morir por una persona buena. Si es un familiar, quizás, pero con mucha lucha, con mucha dificultad. Quizás estaríamos dispuestos a morir por alguien que entendemos que lo merece. Sin embargo, esta declaración del versículo 8 inicia con una palabra de contraste, diciendo: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es diferente. Nuestro amor generalmente se basa en la atracción generada por el objeto amado. Piensen por un momento en todo lo que ustedes aman. De alguna manera es algo que les atrae. Siempre hay un motivo por el que usted ama eso, que encuentra respuesta dentro de ustedes mismos, dentro de nosotros mismos. Sin embargo, Dios va más allá. Dios nos amó cuando no había en ninguno de nosotros nada digno de ser amado. No éramos justos, no éramos buenos, no éramos nobles, no, éramos pecadores y sin embargo Dios decidió amarnos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Voy a estar citando mucho la escritura en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Tú eres un cristiano? ¿Tú fuiste elegido por Dios? Ah, sí. Bueno, fuiste elegido precisamente porque éramos todo esto. Lo necio, lo vil, lo despreciado. Dios no nos escogió porque tú y yo éramos la gran pieza. Mira, después de todo, Marco no está tan mal. Déjame elegirlo, que yo creo que él me va a ser útil en el reino. No es así que funciona. Él vio a Marcos, y vio a Pedro, a Juan, a Lucas, a todo el mundo, que no tenía ninguna razón, nada de atractivo, nada que llamara la atención. Y estos hermanos, ¿saben lo que significa? Que el amor de Dios es un amor ilimitado e incondicional. Ilimitado e incondicional. Wow, mis hermanos, esto es tan esperanzador y animante. El amor de Dios no cambia por las circunstancias. El amor de Dios hacia nosotros ni siquiera cambia por nuestro desempeño. Es un amor incondicional. Uno puede preguntarse, pero ¿y qué entonces fue lo que movió a Dios a amarnos? Bueno, Efesios 1:5 dice: conforme al beneplácito de su voluntad. O como Reina Valera traduce: por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, sencillamente Él quiso. Dios nos amó de esa manera por su propia naturaleza. No es que Dios ama. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan? Que Dios es amor. A Dios amar le sale de manera natural. A nosotros no puede salir de manera natural amar a alguien que nos atrae.
Pero a Dios le sale de manera natural amar, porque eso es parte de su forma de ser. Y hermanos, qué bueno que Dios es diferente y que su amor no depende del objeto amado. Es precisamente por esto que podemos ser salvos por su pura gracia, pues de otra manera no sería posible. Pero vemos también, en segundo lugar, el amor de Dios demostrado. Dice el apóstol Pablo: pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Y hermanos, una de las características esenciales del verdadero amor es que se demuestra. ¿Usted ha visto esos esposos donde la esposa se queja de que él no la ama? Y el esposo dice: es que yo soy de pocas palabras. Bueno, está bien. Pero si tú le preguntas al esposo: dime al menos una o dos cosas que tú haces por amor a ella, quizás se le hace difícil encontrarlo. No existe el amor secreto. El verdadero amor se demuestra. Es por eso que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Dios muestra su amor, ¿de qué manera? De una de las maneras más comunes en que el amor se muestra: dando algo, dando. ¿Qué dice Juan 3:16? Quizás el texto más conocido de las Escrituras. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y por lo tanto Él lo demostró dando. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Hermanos, Dios no pudo haber mostrado su amor a los suyos de una manera mejor o más evidente. ¿Por qué? Porque el don que dio fue tan grande como el amor que lo proveyó. ¿Usted se asombraría si un hombre le regala un vehículo nuevo a su esposa? Bueno, depende, si usted lo conoce, quizás se asombra. Pero vamos a suponer que es una persona así, buena gente. Usted no se asombraría, usted se alegra. ¿Usted se asombraría si ese mismo hombre le regala un vehículo nuevo a una amiga? Si no se asombra, estamos pensando mal. Mientras más cercana es la relación, mientras más profundo es el amor, más dispuestos estamos nosotros a dar. Algunos de nosotros podemos ayudar a algunas personas, y con otros casos más cercanos podemos extendernos un poco más. Pero póngase a pensar que posiblemente nadie da más a otras personas que no sea su familia, sus hijos, su esposa, sus padres. Porque se supone que son las personas más cercanas de su corazón, son las personas más amadas. Así que el don, en sentido general, muestra o puede mostrar el amor del dador. Y en este caso es clarísimo que el don fue el mejor que pudo haber sido otorgado. Ahora, otra cosa que llama la atención es que no dice: pero Dios demostró. ¿Acaso no fue en el pasado que el Padre dio al Hijo? Él dice: demuestra en presente. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, porque aunque la muerte de Cristo ocurrió hace mucho, el hecho continúa siendo una realidad presente y gloriosa. Ese regalo todavía sigue renaciendo y resplandeciendo en los corazones de algunos. Pero en tercer lugar vemos el amor de Dios exaltado. Así como se aprecia el amor por la excelencia y el valor del don, así también se aprecia y se admira más mientras más inadecuado e indigno es el objeto de ese amor. La grandeza del amor de Dios se muestra por la indignidad del objeto amado. ¿A quién fue que Él dio su único hijo? No fue a relacionados, a conocidos, a quienes le buscaban. No, dice, siendo aún pecadores. Y el versículo 6 dice:
por los impíos. En otras palabras, Dios entregó a su Hijo por amor a hombres y mujeres, pecadores e impíos, que no le buscaban porque ni podían ni querían. Y eso toma todavía un mayor matiz. Si usted me pregunta a mí si yo estaría dispuesto a entregar una de mis hijas por algún buen amigo, quizás me detenga a pensar un poquito simplemente para que no se vea la respuesta tan rápida. Pero claramente que no. Ahora, si usted me pregunta si yo estaría dispuesto a entregar una de mis hijas por alguien que tengo años que me quiere hacer mal y que es un enemigo mío, no porque yo soy enemigo de él, sino porque se ha cogido conmigo, usted no termina la pregunta y yo le estoy diciendo no. Esto fue precisamente lo que Dios hizo. Fue entregar su mayor don para aquellos que menos lo merecían. Wow, ven la brecha, cómo se expande, es inmensa. ¿Había algo mayor que lo que Él dio que pudo haber dado? Hermanos, no había nada mayor. Su propio Hijo, Dios el Hijo. ¿Y para quiénes los dio? Para los menos dignos, para los indignos. Éramos incapaces de abandonar nuestros pecados, de resistir a Satanás, de agradar a Dios. No podíamos acercarnos a Dios por nuestra propia fuerza, como ningún pecador puede hacerlo. Pero tampoco queríamos, porque éramos malvados e impíos. Como dice Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. A veces uno oye a personas diciendo, no, él está buscando a Dios. No, mis hermanos, una persona está interesada en las cosas espirituales, es una señal posiblemente de que Dios lo está buscando. Algunos dicen, bueno, pero Dios lo sabe todo. Sí. Pues Dios sabía que nosotros íbamos a llegar a amarle y por eso entonces Él nos amó. No, totalmente no. La Escritura dice en 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Mi hermano, si tú amas a Dios, eso es una manifestación no de que tú eres una persona muy sensible y espiritual. Eso es una manifestación de que Dios ya te amó a ti. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón para gloriarnos, solamente para dar gloria a su nombre. Ahora, no perdamos de vista la excelencia de este amor. Por eso, esto exalta el amor de Dios. ¿Para quién es más fácil amar a un pecador? En un sentido, ¿para Dios o para nosotros? Bueno, algunas personas dirían para Dios, porque Él es Dios. Bueno, visto de ese modo, sí. Pero si lo analizamos desde un punto de vista netamente terrenal, ¿para quién es más fácil amar a un pecador? Para nosotros que estamos más cerca del pecador, que no vemos necesariamente como pecado lo que Dios ve como pecado. ¿Para quién es más fácil vivir en un ambiente poco limpio? Para aquel que ha crecido en un ambiente poco limpio. Dios está allá, santo. Lo que a ti y a mí no nos molesta, para Él es pecado. A ti y a mí nos molesta aquello que nos afecta. A veces uno se quiere revestir de un sentido de justicia, y esto lo digo de manera personal, un mea culpa. Cuando uno ve cosas en la calle, este tránsito, y uno se molesta por un sentido de justicia. Sí, pero ¿y por qué me molesta más cuando me lo hacen a mí que cuando se lo hacen a otro? Entonces no es tanto un sentido de justicia, es un sentido de egocentrismo. Nosotros podemos amar más a otro pecador porque posiblemente ni siquiera nos damos cuenta de sus pecados si son pecados internos. Pero Dios nos conoce hasta en los más íntimos pensamientos. Él sabe lo malvado que yo soy, Él sabe lo malvado que tú eres, y a pesar de eso, Él decidió, lo voy a amar. Wow, wow. Otra vez, mis hermanos, qué bueno que su amor no depende de nuestra condición, ni tampoco depende de nuestro amor por Él. Es por eso que un siervo de Dios del pasado dice,
Si Dios nos amara porque nosotros le amamos a Él, entonces Él nos amaría siempre y cuando nosotros le amáramos. Y con base en esa condición, y en ese caso, nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones traicioneros. Pero como Dios nos amó siendo pecadores y Cristo murió por nosotros siendo impíos, nuestra salvación depende, como el apóstol argumenta, no de nuestros afectos, sino de la constancia del amor de Dios. Nosotros somos amados cuando lo sentimos, y cuando no nos sentimos amados por Dios, somos exactamente igualmente amados. Y eso debe darnos mucho gozo, mucha esperanza. Vernos a nosotros mismos exalta la grandeza del amor de Dios. En cuarto lugar, veamos el amor de Dios explicado. Aunque Dios muestra su amor dándonos a Cristo, nuestro texto dice un poco más. Dice que su amor se muestra en que Cristo murió por nosotros. ¿Y qué significa eso? Bueno, algo que todo el mundo sabe, aunque no todo el mundo lo entienda, que Él murió por nuestros pecados. Hermanos, no es solamente que Él murió por nuestra causa, sino también en nuestro lugar. Son dos cosas diferentes. Alguien puede morir por mi culpa, porque yo cometí algún error y causé que esa persona muriera. Es que es más de ahí. No fue que Cristo murió por nuestra culpa y murió por nuestra culpa, sino que Cristo murió en lugar de nosotros, pagando la condenación que tu pecado y el mío merecía. Eso es otra cosa totalmente diferente. Él murió en sustitución nuestra. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6 y luego el 12. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro cuando cita esta porción en 1 de Pedro 2:24. Él dice, y Él mismo, Cristo, el don dado por el amor del Padre, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Yo recuerdo una canción que cantábamos o escuchábamos cantar a un grupo musical aquí hace muchos años atrás, que decía, fuimos la causa de tu vida dar, fuimos la causa de tu muerte fatal. No es solamente que Cristo murió por causa de nuestros pecados, sino que Cristo murió en lugar nuestro, pagando nuestros pecados. Ahora hay otro detalle que no quisiera que olvidemos. Aunque la muerte de Cristo por cada uno de los suyos muestra el amor del Padre, no olvidemos que aunque Cristo fue enviado por su Padre, Él lo hizo voluntariamente. Por lo tanto, siendo Dios, la muerte de Cristo muestra también su amor para con los suyos. Finalmente, veamos el amor de Dios aplicado. Conocer este tipo de amor, el amor de Dios, tiene ciertas implicaciones prácticas para nosotros. No es algo que se queda solamente en el plano conceptual. Oh, qué hermoso, qué fantástico. No, eso tiene implicaciones prácticas en nuestras vidas diarias. Una de ellas es la certeza que podemos y debemos tener de que Él preservará nuestra salvación hasta el final. Hermanos, uno se topa con mucha frecuencia con grupos de creyentes
que no creen en la perseverancia final de los santos. Es decir, grupos de creyentes que piensan que una persona puede ser salva en un momento determinado y en otro momento determinado, a causa de su conducta, puede perder esa salvación. Pero oigan lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, en los versículos 9 y 10. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, si Dios por amor entregó a su Hijo a la muerte cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus amigos? Y más que sus amigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Qué éramos antes? Según Efesios capítulo 2, versículo 3. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, sabemos que es una expresión que al mundo no le gusta, pero está en la palabra. Y es la realidad. Todo aquel que no ha tenido nunca en su vida una experiencia de arrepentimiento y entrega al Señor Jesucristo, es un hijo de ira. Tú y yo éramos hijos de ira. Y cuando éramos hijos de ira, fue que Dios nos amó y fue que Dios entregó a Cristo por nosotros. Y entonces ahora, siendo sus hijos, ¿qué va a pasar? Wow, me encanta que en estos dos versículos se usa la frase mucho más 2 veces. Mucho más. Es la misma idea que aparece de una manera bastante amplia y clara en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Oigan el argumento. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo hacia nosotros. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndome a mí mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿saben cuál es el argumento? Un argumento irrefutable. Que hay más razones para preservarnos que para salvarnos. ¿No es así? Hay más razones para preservarnos que para salvarnos. Porque la razón para salvarnos, ¿cuál era? Ninguna, que Dios decidió amarnos. Ahora somos sus hijos. Somos sus hijos. ¿Se va a decir de Dios que es perfecto, que no guarda los suyos? No, en lo absoluto. Por eso dice un pastor: si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera para su culminación? Si la gracia de Dios cubre los pecados hasta de sus enemigos, ¿cuánto más cubrirá los pecados de sus hijos? Hermanos, es por eso que podemos tener la certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque esto no se edifica sobre la base de nuestro comportamiento, de nuestro sentimiento, de nuestra actitud, y ni de nuestras vidas, ni de nuestro desempeño. Esto se edifica sobre una base inconmovible, inmutable, inalterable: el profundo amor de Dios. Pero en segundo lugar, otra aplicación de este amor
es que nosotros tenemos razones para gloriarnos con gozo en Dios por el Señor Jesucristo, porque fue gracias a ese amor que nosotros recibimos la reconciliación. Dice versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mis hermanos, el hecho de que nuestra salvación no tiene nada que ver con algo bueno que tengamos, evita que podamos gloriarnos en nosotros mismos. ¿No es lo que dice Efesios 2, 8, 9? Que la salvación no es por obras. ¿Por qué? No, porque yo quiero que sea por gracia. Bueno, sí, es verdad, pero tiene otra razón. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, en el cielo no va a haber nadie que diga, tú viste cómo, me la comí, tú viste, llegué, mi propio esfuerzo. Los guagüeros con sus letreros no serán admitidos en el cielo. Porque aquí su propio esfuerzo, eso es discutible. Pero en el cielo no hay forma, no hay forma. Lo que estará lleno de su propio esfuerzo es el infierno. En el cielo solamente estarán los amados de Dios, salvos por su gracia, por la muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es precisamente lo que nosotros vamos a celebrar esta noche. No hay jactancia, no hay de qué gloriarse a menos que sea en el Señor, como dice 1 Corintios 1:31, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ese es un gloriarnos, hermanos, que debe de incluir gozo y gratitud. Cuando nosotros nos detenemos un poco a pensar en ese amor, aunque sea solamente un instante, eso debe producir en nosotros gratitud, como hemos dicho, gozo y adoración. Adoración. Este es un momento apropiado para adorar al Señor mientras recordamos de una manera visible la manifestación de su gran amor de este lado del sol. Su gran amor le pertenece y es parte intrínseca de su naturaleza desde la eternidad, antes de que el tiempo existiese. Pero ahora en el tiempo, ese amor es visible para nosotros a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un evento histórico planificado en la eternidad que salva eternamente a todos los que creen en Él. Todo el que esté aquí, que sea miembro de una iglesia sana, bíblica, en comunión con la iglesia, con el Señor, puede participar de la cena. Si alguien aquí está pasando por alguna dificultad o siente que no está andando bien, no deje de tomar la cena. Pero no la tome sin antes aprovechar el momento para arreglar su situación. Cuando en 1 Corintios 11 dice que ninguno coma indignamente, no es para que usted deje de participar, es para que participe con las condiciones correctas. Es una buena oportunidad para uno decir, Señor, pero perdóname, la verdad que yo me he dejado llevar por mis propios sentimientos, por mis propias pasiones, por mi propio egoísmo. Pero Señor, lo que tú has hecho por mí es indescriptible. El amor que tú me has mostrado en Cristo es incomparable, es único. Y lo menos que yo puedo hacer es postrarme a tus pies, alabarte y decirte, gracias por tu hermoso, inmutable y maravilloso amor.